Entonces, clase 12, caracterización geotécnica con métodos geofísicos. Y tengo que moverme para acá para empezar a mover las diapositivas. Vamos a concentrarnos en tres aspectos principalmente el día de hoy. En la caracterización con métodos sísmicos, que probablemente es la que más vamos a utilizar, con métodos gravimétricos y con métodos de resistividad eléctrica. ¿Ya? Los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos trabajan en función de las ondas sísmicas. Nosotros tenemos 4 tipos de onda. Tenemos la onda P, la onda S, la onda Rayleigh y la onda Love. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, y quizás la que se ve con mayor problema es la onda Love. Ustedes tienen la onda P. La onda P es equivalente a que si ustedes tuvieran un resortito y pegan a este lado y el resorte empieza a hacer así, ¿no? Eso es la onda P. La onda S es equivalente a que ustedes tengan este resortito acá y perturban en esta dirección. En la onda P ustedes perturban en la longitudinal del resorte. En la onda S usted lo que hace es perturbar en la transversal al resorte. Y la onda S es la que se indica en la parte superior derecha. ¿Ya? Después ustedes tienen la onda Rayleigh, que es una onda superficial. La onda P y la onda S son de cuerpo, eso quiere decir que viajan a través del cuerpo. Pero cuando se encuentran con una frontera, con una superficie, ¿ya? Como la superficie de la Tierra, ¿cierto? Desde las rocas, cuando se produce un sismo, un terremoto, viaja la onda P y la onda S, llega primero la P, por eso se llama P, de primary, ¿no? Y después viene la S, que es de secondary, y que coincide con que también se le llama shear wave, que es de corte. ¿Ya? La Rayleigh y la Love ocurren cuando la P y la S se encuentran con una superficie libre. En particular, la Rayleigh, cuando se produce en la superficie, ¿ya? Es como un culebreo en la vertical, mientras que la onda Love es un culebreo en la horizontal. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 principales ondas con las cuales en general se trabaja. ¿Ya? Súper importante eso. En este contexto, los métodos geofísicos podemos partir por el primero, que es un ensayo se le llama el downhole. ¿Y por qué se le llama downhole? Porque en este caso usted solamente necesita una perforación y lo que hace es que pone un geófono, hace una perforación, ¿cierto? Ustedes ya saben más o menos el costo de perforación. Entonces, no es un ensayo muy barato, pero dentro del contexto de lo que es caracterización geotécnica puede ser un costo menor aún. ¿Ya? Entonces ustedes hacen una perforación y ponen un sensor en profundidad. ¿Y qué es lo que hace usted? Usted lo que hace es que induce una perturbación en la superficie. La perturbación que usted puede hacer en la superficie es lo que va a determinar el tipo de onda que usted va a tener en el terreno. ¿Ya? Ahora bien, en general, ¿para qué se trabaja con el downhole? Para obtener la onda S, ¿ya? La onda S, que está asociada, recuérdelo, a corte. Si usted quiere corte, tiene que inducir una perturbación que principalmente tenga energía asociada al corte. Si usted quiere una onda P, usted tiene que inducir una perturbación que genere una cantidad de energía que se vaya principalmente como onda P. ¿Por qué digo cantidad de energía que se vaya principalmente como onda P? Porque cuando usted pega un chimbazo, en este caso yo le estoy pegando un chimbazo a la mesa, ¿sí? O un chimbazo en cualquier superficie, usted genera todos los tipos de onda, ¿ya? Sin embargo, dependiendo de la manera en que usted genera la perturbación, el tipo de onda que mayormente se manifiesta está dado por la perturbación en sí misma. ¿Ya? Entonces, si usted quiere tener una onda P, probablemente usted lo que va a hacer es que va a inducir una onda eso es una onda compresional, por lo tanto usted necesita un golpe que induzca compresión. Si usted quiere inducir una onda S, usted va a tener que inducirlo de tal manera, con una perturbación tal, que esto se transforme principalmente en onda S. ¿Y eso cómo se logra en superficie? Se logra a través de un golpe en horizontal. Si yo quiero una onda P, probablemente me va a servir un martillazo en la vertical, ¿ya? O un balazo, ¿ya? Un balazo al suelo, ¿ya?
que en este contexto usted lo puede dar con con un martillazo, obviamente. Usted lo puede hacer con una explosión pequeña en superficie, ¿ya? Y en base a eso es la onda que se va a generar, que es lo que usted va a detectar con sus sensores. Ahora, también es importante cómo usted dispone el sensor, ¿ya? Y eso depende de la naturaleza de sus sensores. Usted puede tener un sensor unidimensional o tridimensional. Hay sensores que solamente miden en la vertical, otros sensores que miden en la vertical y en la horizontal, y hay otros sensores que miden en la horizontal y, perdón, en las dos horizontales y en la vertical, ¿ya? Entonces, súper importante eso. Usted puede tener también el cross-hole, ¿ya? A ver, vamos acá. Acá, bueno, acá el dibujo es más o menos autoexplicativo, ¿no? Entonces, usted lo que hace es que ahí usted genera la onda y la onda se va hasta el sensor, ¿no? Entonces, usted en esta condición principalmente lo que hace es que caracteriza la velocidad de la onda, obviamente, en este eje que está acá, ¿sí? En el eje vertical. Sin embargo, si usted por alguna razón necesita las componentes horizontales, lo que necesita es inducir las ondas que viajen de manera horizontal en el terreno. Y es por eso que también, como alternativa al downhole, existe el crosshole. Y en el crosshole, ¿qué es lo que hace? Usted ahí necesita 3 perforaciones. Es más caro, ¿ya? Pero eventualmente puede ser menos profundo, ¿ya? Puede ser menos profundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted pone un sensor ahí, pone un sensor ahí, y usted induce la perturbación ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la onda acá? La onda viaja horizontalmente en esta dirección, ¿ya? Y lo que hace es que usted pega el chimbazo acá, la onda viaja, este sensor percibe la onda, y posteriormente esa misma onda se percibe ahí. ¿Y qué es lo que hace usted? Usted la percibe acá y usted la registra, ¿no? Entonces eso se registra en un tiempo t1, la onda se registra acá en un tiempo t2, y usted conoce la distancia que existe entre esos sensores, y producto de eso usted lo que puede hacer es determinar la velocidad, ¿ya? Veamos un video. Veamos un Profe, una video. pregunta. Dígame. ¿Por qué no puede ser solo uno? O sea, dos perforaciones. ¿Dos perforaciones? Sí. Eventualmente podría ser con dos perforaciones, pero hay un tema de capacidad de equipo. Usted puede ir más a la segura con 3, porque todo depende de cuán instrumentado tenga este sector de acá, donde genera la perturbación. Si usted quiere hacer solamente 2 perforaciones, usted tiene que tener un sistema tal que cuando usted genera la perturbación, tan pronto genera la perturbación, usted es capaz de medir en qué lugar, en el tiempo en el que lo hace, ¿ya? Generalmente se trabaja con 3, ¿ya? Principalmente por esa razón, por el tema de la fuente, porque usted necesita un espacio para la fuente, ¿ya? Esa es la principal razón. Cuando usted hace ondas superficiales, ¿ya? Usted lo que hace es que en general la distancia entre usted y el sensor no la considera para su análisis, ¿ya? Usted considera, y eso tiene que ver con el hecho de la fuente, ¿ya? Porque no estrictamente, ¿qué es lo que pasa al inicio? No se sabe con exactitud, ¿ya? Es por eso que usted necesita 2 sensores y los necesita bien posicionados a distancias conocidas, ¿ya? Entonces usted necesita el tercero para generar la perturbación. Es solamente por eso, ¿ya? Es operacional, ¿sí? Me avisa si le respondí por el chat bien, Consuelo, ¿ya? Entonces, tengo que, perdón, tengo que, ahí está, también necesitamos, ya, ahí está. Tenemos todas las ventanas abiertas. Ya, entonces, veamos un ensayo. Ustedes no lo escuchan.
¿Ya? Fíjese, ¿qué tipo de onda creen que se va a inducir ahí? Alguien que me cuente su hipótesis. Una onda de corte. La onda de corte, ¿cierto? Porque la perturbación va a ser tangencial, ¿cierto? Va a ir en paralelo con la superficie, o sea, la perturbación que nosotros vamos a inducir es de corte en la superficie, por lo tanto, la onda principal que se va a inducir en este procedimiento es la onda de corte. ¿Y qué es lo que hace? Que se registra todo inmediatamente. La idea es que ustedes vayan con muy buenos equipos a hacer estas mediciones. Entonces, ese es el ensayo. ¿Y por qué le hablo de eso del equipo? Porque parece trivial hoy en día. Pero yo entre el 2004 y el 2007 hice mi tesis. Y yo hice mi tesis en ondas superficiales. Y nosotros la manera en que teníamos que hacer, cuando íbamos a terreno, de partida no podíamos ir mucho a terreno por un tema de disponibilidad, ¿cierto? No teníamos los equipos suficientes, no teníamos computador para ir a terreno. Entonces, cuando lográbamos ir a terreno, lo que hacíamos era que poníamos los geófonos, ¿cierto? Los geófonos eran de una calidad que podría haber sido mejor, pero que no se podía en esa época. Estamos hablando hace casi 20 años. ¿Ya? Y ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros íbamos a terreno, llevábamos todos los equipos, disponíamos los geófonos, hacíamos los chimbazos, ¿cierto? Registrábamos la onda, pero no teníamos idea cómo salían los ensayos. Lo que nosotros teníamos que hacer era recoger todos los equipos, ¿cierto? Esperando que ojalá se grabaran bien todas las adquisiciones de datos que se hacían, y volvíamos a la oficina, y en la oficina procesábamos, y solamente ahí podíamos ver si la información que habíamos registrado era la correcta, ¿no? Afortunadamente los tiempos han cambiado. Cuando nosotros trabajamos con ondas superficiales el año 2004, era la primera vez que se trabajaba con ondas superficiales aquí en Chile. Entonces, en ese contexto, creo que fuimos súper valientes porque nos metimos en un tema que no teníamos idea, lo pasamos muy bien, aprendimos un montón, pero también inició de alguna manera lo que fue la cultura de las ondas superficiales acá. Y hoy en día hay mucho equipo, hay mucha gente capacitada, hay tanto en la industria como en la academia. En particular, el profesor Pastén hace ondas superficiales aquí en la universidad, ¿ya? Y se cuentan con equipos de gran calidad para poder hacer este tipo de estudios, que van desde frecuencias. ¿A qué me refiero con equipos de gran calidad? Que son capaces de percibir ondas en un amplio rango de frecuencias, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la verdad es que los problemas que nosotros tuvimos hoy en día parece, no tiene sentido tener ese tipo de problemas hoy en día con todas las tecnologías y con toda la gente que sabe sobre este tema hoy en día aquí en Chile, ¿ya? Es un tema muy, muy entretenido, por supuesto, muy, muy, muy entretenido. Y obviamente a todos nos gusta hacer ondas superficiales, es un tema súper interesante. Acá tengo otro videito. Nosotros teníamos ondas S anteriormente, ¿cierto? Ahora fíjese, lo que vamos a inducir a través de este video son ondas P. ¿Ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de una pequeña explosión. Fíjese que ahí usted tiene el pozo, ¿ya? Ahí donde está el dedito, ahí es donde está el pozo.
y abajo, ¿cierto? En profundidad está el sensor, y lo que hace la persona ahí hace es inducir una onda P a partir de esa explosión. ¿Sí? Había una pregunta, me parece. ¿Aló? Ya, parece que no. Ahí, si hay una pregunta, me la puede hacer también en el chat, no que no la... Entonces, ese es son los ensayos. ¿Ya? Y tenemos downhole, tenemos crosshole, y también existe la refracción. ¿Cuál es la gracia de trabajar con la refracción? Que la refracción en general lo que le permite es identificar dónde hay roca. La diferencia con respecto a los otros ensayos, ¿cierto? Aquí en estos ensayos nosotros lo que hacemos es poner los geófonos en profundidad, y con eso uno puede obtener puede obtener BS, puede obtener BP, ¿cierto? Pero también uno puede querer definir dónde queda la roca, ¿sí? Entonces, para eso, uno lo que trabaja es que utiliza geófonos en superficie. En este caso, ¿cuánto hay? 3, 6, 9, 12 aproximadamente, ¿cierto? Hoy en día los arreglos de geófonos se venden hasta en canales de 24, ¿ya? Y si usted pone esto cada 3 metros, ¿ya? Tiene una buena cantidad, ¿cierto? Aproximadamente 72 metros del largo de su arreglo. Entonces, eso quiere decir, cuando usted tiene la distancia que existe entre los geófonos en superficie, de alguna manera determina hasta qué profundidad usted puede llegar con los arreglos de geófonos. Entonces, en ese contexto, mientras más largo es el arreglo, mayor es la profundidad a la cual usted va a poder muestrear. La refracción sísmica, ¿sí? Recuérdelo, principalmente orientada a detectar dónde está la roca, pero no solamente la roca en términos de profundidad, sino que también buscar cuál es el perfil en términos de horizontalidad de la roca, ¿ya? Hay técnicas para hacer eso, ¿ya? Pero en general los estudios geofísicos lo que hacen es también buscar complementarse con otras metodologías para intentar determinar cómo trabajan estos. Si usted se fija acá, estas metodologías tienen que trabajar bajo supuestos muy fuertes. El primer supuesto fuerte es, ¿y por qué le llamo fuerte? Porque estrictamente hablando no es correcto, pero uno se tiene que basar en teorías, y estas teorías tienen estos supuestos que son fundamentales. Por ejemplo, asumen que el suelo es elástico, isótropo, homogéneo, ¿sí? Que estrictamente hablando es muy difícil lograr esas condiciones en terreno para un material, sobre todo un material como suelo. Los suelos, ya hemos conversado, no son heterogéneos, no son homogéneos, son altamente heterogéneos en general. ¿Se pueden obtener estructuras menos heterogéneas? Por supuesto, pero la homogeneidad perfecta, la isotropía, es muy difícil. Entonces, ese es un supuesto fuerte. Capas horizontales. Si usted ve acá, las capas son horizontales, ¿ya? Eso tampoco siempre se cumple en la realidad. Entonces, pero son las herramientas que hay y que afortunadamente funcionan muy bien para aproximar de manera adecuada lo que tenemos como estructura de suelo bajo la superficie, ¿ya? Entonces, pero esos son los supuestos, ¿no? Son supuestos sobre el material y son supuestos sobre la geometría del subsuelo que existe bajo la estructura. Ahora, este es otro supuesto muy fuerte que ahora lo puso en rojo, y es que las velocidades, ¿ya? Las velocidades de la estructura de suelo en profundidad aumenta en profundidad, y eso tampoco siempre se cumple, ¿ya? ¿Hay metodologías para lidiar con eso? Sí, por supuesto, ¿ya? Pero aquí estamos, como esta es una introducción a las metodologías para caracterización, debemos comentarle esto, ¿ya? Porque muchas veces se piensa que las metodologías geofísicas son la panacea y explican todo. La verdad es que no, hay que mirarlas con mucha cautela,
¿sí? Sobre todo porque trabajan bajo supuestos que no necesariamente se cumplen en todos los terrenos, ¿ya? Entonces, súper importante que hablemos sobre eso, ¿ya? ¿Bajo qué supuesto trabaja? Fíjese que usted acá, en este caso, tiene tres tipos de onda. Tiene la onda reflejada. La onda reflejada es esa que está ahí, ¿ya? Que va a estar siempre entre la fuente y el sensor, sea el sensor que sea, no importa. Esa es la primera. Después, usted tiene la onda que va acá. Usted puede tener esa onda, que es la refractada, ¿ya? Y obviamente usted también tiene una onda transmitida, ¿ya? Entonces, súper importante eso, ¿ya? Si nosotros vamos al detalle, la onda, esto se cumple por la ley de Snell. Aquí sería bueno anotar eso. Anotemos eso. La ley de Snell, ¿ya? Y ustedes conocen la ley de Snell, ¿cierto? Que es de la óptica. Y acá también se hace ese supuesto, ¿ya? Se ocupa la herramienta de Snell para trabajar con las diferencias de velocidades que puedan existir entre los estratos de suelo, ¿ya? Y en particular se ocupa, obviamente, la ecuación que Snell plantea, ¿ya? Ahora, también tienen onda directa, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en general? Esto parece un poquito difícil, pero la verdad es que es bastante directo. Es que, por ejemplo, ustedes van a determinar velocidades, ¿cierto? Pero ustedes también van a poder determinar profundidades de estrato. ¿Y cómo? Bueno, el supuesto es que la onda que viaja entre los geófonos, existe esta onda, ¿no? Que es la que habíamos conversado. Y esta onda viaja hasta ahí. Y ustedes tienen que esta onda, en términos de tiempo de viaje, existen tres tiempos de viaje involucrados. Está el tiempo entre ese punto y este, está el tiempo de viaje entre este punto y está el tiempo de viaje entre este punto y ese. Y eso es lo que se refleja en esta ecuación del tiempo de viaje, ¿no? Son tres tramos los que recorre la onda que viaja desde la fuente hasta el sensor, ¿sí? Entonces, ustedes tienen onda directa y tienen onda refractada, ¿ya? Y las ecuaciones son esas, ¿ya? Mi sugerencia, dedúzcalas. Es sumamente fácil. Aquí el 2, en este caso, aparece porque usted lo que asume acá es que este tiempo de viaje con este tiempo de viaje de acá son el mismo, ¿ya? Ese también es un supuesto fuerte que se hace en esta metodología, ¿ya? Ustedes con estas ecuaciones, ¿sí? Dependiendo del número de geófonos que ustedes tengan, ustedes van a poder ser capaces de definir lo que se llama las curvas tiempo de viaje, ¿ya? Y lo que hacen es que ustedes grafican el tiempo con las distancias, ¿ya? Donde cada distancia refleja un geófono, ¿ya? Súper importante eso, y en vista de eso, ustedes pueden empezar a determinar las velocidades, la estructura de velocidad en superficie. La estructura de velocidades, ¿por qué va a estar dada? Si ustedes tienen acá tiempo y acá tienen distancia, la velocidad va a estar dado por las pendientes, ¿no? Entonces, súper importante eso, y ustedes van a tener esas distribuciones. Ahora, ¿por qué se grafica así? Se grafica así porque así es como se ha trabajado históricamente lo que son las ecuaciones curva-tiempo. Ustedes lo que están acostumbrados es a ver en el eje X tiempo y en el eje Y distancia, ¿no? Aquí se trabaja al revés,
¿ya? Pero es solamente por un tema para poder apreciar mejor, para poder interpretar mejor desde una perspectiva física lo que es la distribución de velocidades. En ese contexto, las velocidades van a ser el inverso de la pendiente, ¿ya? Es por eso que aquí le hago este alcance. No sé si fue en este curso o en algún otro curso donde me hicieron el comentario de que por qué no entregaban los PPTs con los rayones que hacemos mientras avanzamos en la clase. Y es porque por alguna razón estos rayones no se traspasan del PPT, no se traspasan del PPT al PDF. Ya esa es la única razón por la cual lamentablemente no les puedo compartir las clases con los rayones. ¿Ya? Entonces, en vista de todos los supuestos fuertes que nosotros conversamos, ¿cierto? Es súper importante que tengamos presente cuáles son las observaciones de estas metodologías. ¿Existen observaciones? Sí, por supuesto. Con respecto a la refracción, principalmente trabaja con onda P, súper importante eso. Ahora, usted puede cruzar perfiles, ¿no? Fíjese acá, en esta figura, que es una figura que considero que es muy buena, y es que usted pone los geófonos ahí, por ejemplo. Usted pone su geófono ahí. Y usted se para después acá, y usted pega el chimbazo y saca la refracción en esta dirección. ¿Sí? Para allá. Usted después, ¿qué es lo que hace? Usted se para acá y pega el chimbazo en esta dirección. Y usted vuelve a registrar qué es lo que pasa. ¿Por qué se para en un lado del arreglo y en el otro? Porque recuerde que habíamos conversado que el supuesto fuerte era que habían estratos absolutamente horizontales y eso no necesariamente es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted hace las mediciones por un lado y hace las mediciones por el otro lado, usted de alguna manera puede compensar ese efecto, el efecto de estar trabajando con una metodología que tiene un supuesto sumamente fuerte de horizontalidad, que no necesariamente se va a cumplir, y de alguna manera usted puede inferir qué es lo que pasa con la horizontalidad de ese estrato y si efectivamente existe o no, ¿ya? Entonces, usted repite el arreglo ahí, repite el arreglo ahí, repite el arreglo ahí, repite el arreglo ahí, hace un 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 arreglo ahí. ¿Ya? Dependiendo de las capacidades experimentales que tenga en terreno, con su equipo, con las personas que le apoyan en terreno, ¿ya? Esto puede tomar un par de horas. ¿Ya? Me recuerdo el año pasado fuimos con el profe Pastén, fuimos a un sector en un puente que queda en la zona sur de Santiago y estuvimos todo el día haciendo geofísica. ¿Ya? Fue súper entretenido, aprendimos un montón, ¿sí? Sobre todo de ese terreno que que todavía es de mucha importancia para nosotros por un proyecto en el cual estamos trabajando, pero esto puede tomar un par de días, ¿ya? Sobre todo dependiendo de la extensión del terreno. Si el terreno es muy grande y usted tiene muy poco geófono, ¿ya? Eso le va a consumir mucho tiempo, ¿no? Porque usted va a tener que ir de trazo en trazo. Entonces, mientras más geófonos tenga, mientras más capaces sean sus geófonos, más va a optimizar su trabajo, ¿ya? Entonces, trabajan principalmente con BP, usted tiene cruce de perfiles, ¿ya? Con el agua usted eventualmente podría tener problemas, ¿ya? Usted puede tener problemas por si hay efectos de agua, ¿ya? En sus mediciones. Puede tener también ajuste en los tiempos de arribo, ¿ya? ¿Eso de qué va a depender? Del procesamiento de las señales con que usted trabaje. Recuerde que los geófonos en el fondo son equipos eléctricos que son capaces de detectar perturbaciones mecánicas y transformarlas a lo que es una señal eléctrica. Entonces lo que usted va a estar haciendo es un análisis de señales, ¿ya? Así como los análisis de señales que hacen los ingenieros eléctricos. En ese contexto, para quienes les guste la geofísica, para quienes les guste este tipo de herramientas, el hacer un curso de análisis de señales puede ser muy importante, ¿ya? Sumamente importante, de hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí usted tiene calidad de la señal.
usted tiene que ser capaz de identificar si la señal que usted está recibiendo a través de los geófonos es la correcta o no, o si está muy perturbado o no, ¿ya? La energía de impacto, mientras más energía usted tenga, mayor va a ser la longitud de onda que usted va a inducir en la onda que se genera, y por lo tanto usted va a ser capaz de llegar más profundo. Entonces, de esa perspectiva es importantísimo contar con buenas herramientas para generar el impacto. Si usted no necesita ir tan profundo, por decir algo, basta con que usted tenga un buen martillo, un buen mazo, alguien que tenga mucha fuerza y que le pegue un muy buen golpe al suelo, ¿ya? Y probablemente con eso usted va a llegar sin problema a 30 metros, quizás más, ¿ya? Pero también es parte de la problemática, ¿ya? Si usted quiere llegar a zonas más profundas, usted va a necesitar un arreglo largo, ¿sí? Y va a necesitar una fuente de mayor energía. Y en ese contexto, ¿qué herramienta le puede servir? Le puede servir, por ejemplo, un bloque de hormigón grande que usted lo deje caer de una altura significativa, de unos 2 metros, 3 metros, por ejemplo. Pero ahí operacionalmente se vuelve difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener un bloque de hormigón pesado y querer levantarlo hasta 2, 3 metros, le implica el tener un trípode. Entonces, usted tiene que llevar el trípode al terreno, ¿ya? Entonces, mucho desafío para poder hacer estos estudios dependiendo de las profundidades a las cuales usted quiera llegar y así como también de las herramientas de análisis que usted tenga. ¿Cómo es que se ha trabajado eso? Eso lo podemos ir viendo. Bueno, acá ustedes tienen esto, ¿no? Que va en línea con lo que veníamos hablando anteriormente. Ustedes tienen arreglos lineales en superficie, en base a eso ustedes definen varios perfiles, ¿cierto? Y lo que hacen después es que, llegó José, y ustedes lo que hacen después es que eso que pasó de ser un arreglo bidimensional en superficie, ahora es tridimensional por parte, ustedes lo que hacen, lo que pueden hacer es que pueden hacer, ¿cierto? Una muestra 3D, ¿cierto? En el fondo lo que le están sacando es una foto tridimensional al terreno con el cual están muestreando. Hay esfuerzos muy interesantes que se están haciendo hoy en día, ¿cierto? Liderados por nuestra universidad para poder tener este tipo de muestras en lo que es la ciudad de Santiago. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para evaluar cómo los terremotos llegan a la superficie en las diferentes comunas que tenemos acá en Santiago, ¿sí? ¿Cómo es que se trabaja? En general, buscan medir, si queremos ir a sectores más, nosotros estábamos hablando de geofísica, ¿no? De geofísica, refracción sísmica y todas esas herramientas. Acá quizás debiéramos hacer un alcance. Cuando nosotros trabajamos con geofísica, principalmente lo que hacemos, ¿ya? Nosotros le hablábamos, era detectar la roca, ¿no? Entonces, nosotros caracterizamos la roca. También lo hace con el suelo, pero ¿cuál es la desventaja? Que la prospección es un poquito más gruesa. La prospección da valores grandes, o sea, da valores de velocidades, pero cuando hay estructuras que tienen rasgos muy distintivos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, si hacemos geofísica, nosotros vamos a ser capaces de ver grava, vamos a ser capaces de ver arcilla, pero no necesariamente vamos a ser capaces de identificar qué es lo que pasa con la grava en sí misma. No vamos a ser capaces de ver qué es lo que pasa con la arcilla. No vamos a ser capaces de ver qué es lo que pasa con las transiciones que podrían existir entre la grava y la arcilla. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Sí, con la geofísica somos capaces, con la geofísica de prospección, nosotros somos capaces de ver la roca y ver las estructuras principales de suelo. Nosotros necesitamos hilar más fino, sobre todo para lo que son los estudios sísmicos. Entonces, en ese contexto es que aparecen herramientas que refinan el análisis para poder trabajar en profundidades más someras, ¿ya? En general, la roca
está a profundidades grandes. Aquí en Santiago, dependiendo del sector donde están, la roca en Santiago puede llegar a estar a 400 metros de profundidad, ¿ya? Obviamente, si ustedes se van a los sectores que están cerca de los cerros islas, ahí las profundidades de la roca van a ser menores. Pero en general, hablando de Santiago Centro, la roca aparece por ahí en los 300 metros, 400 metros, ¿ya? Entonces, ¿por qué Santiago es una cuenca? Entonces, es sumamente importante poder ver, ojalá con mayor nivel de detalle, qué es lo que pasa en las estructuras someras, porque los edificios están puestos en los primeros 20 metros, 30 metros, ¿cierto? Entonces, y los terremotos llegan a la superficie. Entonces, necesitamos mayor detalle sobre cómo es el suelo, en particular sus capas de suelo y su estructura de velocidades, para poder caracterizar cómo va a ser la respuesta de los edificios, ¿no? De mejor manera. En ese contexto es que aparecen estas metodologías. Aparece el SAT-W. El SAT-W fue en el que nosotros desarrollamos, y como ustedes pueden ver, el SAT-W fue el primero. El SAT-W fue la primera técnica que se implementó con ondas superficiales, ¿ya? El MATW apareció después del SAT-W. El SAT-W trabajaba con solamente 2 geófonos, ¿ya? Solamente con 2 geófonos. El MATW, ¿cierto? El SAT-W significa Spectral Analysis of Surface Waves, análisis espectral de ondas superficiales. El MATW, lo que cambia es la M, significa multichannel, ¿ya? Quiere decir que si bien el SAT-W trabajaba con 2 geófonos, el MATW puede trabajar hasta con 72 geófonos. En verdad, mientras usted tenga los geófonos, el número de geófonos no importa, el MATW funciona igual, ¿ya? Y permite trabajar todos los canales de manera simultánea, lo cual es muy conveniente. ¿Por qué? Supongamos que usted tiene este largo y usted quiere hacer algo como me tocó a mí, que lo hace con SAS-W. El SAS-W, yo le decía, tiene 2 geófonos. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que yo tengo que estar con 2 geófonos acá, me paro acá, ¿cierto? Me paro acá, me paro acá, hago las señales para allá, hago las señales para acá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer después? Tengo que pararme acá, tengo que pararme acá. Y después acá y acá. Después acá y acá. Entonces tengo que andarme moviendo con los geófonos a cada rato. Es súper molesto, ¿no? Y es súper poco práctico. Sobre todo considerando las tecnologías que hay hoy en día. Hace 20 años atrás estaba ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el multicanal? El MATW lo que hace es que pone inmediatamente todos los geófonos acá y simplemente la persona se para acá, genera las señales, las registra y usted se va para la casa, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de análisis y de tiempo, es muy conveniente, ¿ya? Ahora, esto aquí estamos dando solamente la introducción. Recuerde que usted tiene que pegar chimpazos para que esto funcione. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por muy fuerte el chimbazo que usted tenga, si usted está en una zona con mucha interacción de situaciones, usted no va a poder ver sus señales bien. Pongamos el caso, nosotros hemos ido a hacer mediciones al Parque O'Higgins. Cuando vamos a hacer mediciones al Parque O'Higgins, ¿cierto? Está la persona corriendo, está la micro pasando por Bochef, está la micro pasa el metro, ¿cierto? Alguien puede estar saltando. Si usted quiere hacer estas metodologías, tiene que hacerla ojalá con la menor cantidad de perturbación posible para que la metodología pueda ver bien el chimbazo suyo. En ese contexto es que aparecen estas técnicas, el REMI y el SPAC. ¿Y qué es lo que hacen? Es que trabajan con el ruido ambiental. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Lo hicimos una vez. ¿Qué es lo que había que ir a hacer mediciones de noche? Porque nosotros queríamos tener en alguna oportunidad me tocó tener que hacerlo para un terreno
¿ya? Y en el terreno pasaban muchas micros, pasaban muchos autos, pasaba mucha gente. No se podía, ¿cierto? Entonces había que hacerlo de noche. En ese contexto es que aparece el REMI y el SPAC. Y el REMI y el SPAC lo que permiten hacer es que le permiten a usted decir, ok, sabes que yo no quiero trabajar más con chimbazo, porque muchas restricciones. Lo que quiero hacer es trabajar con el ruido ambiental. Y en ese contexto es que aparecen estas técnicas que permiten trabajar con el ruido ambiental, ¿ya? Y permiten tomar el ruido ambiental siempre y cuando no sea mucho. Si pasa una micro por el lado del geófono, da lo mismo el tipo de medición que usted ocupe, ¿ya? La medición se le va a afectar igual, se le va a ensuciar igual. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente garantizar de que la perturbación que le llegue, tiene que garantizar que no tenga una micro al lado del geófono, ¿ya? O una explosión o un salto fuerte. Solamente, no importa que haya alguien corriendo por ahí, no importa que la micro esté pasando a 100 metros, no importa que hayan, por ejemplo, niños jugando cerca en un parque, eso no importa, porque en general lo que hace es que registra el ruido ambiental, ¿ya? Y mientras ese ruido ambiental no sea dramáticamente perturbador, está todo ok. Estas técnicas, el FK también, el FK también, les permiten trabajar con el ruido ambiental. Y la gracia es que cuando usted quiere trabajar con ruido ambiental, usted ya no necesariamente puede trabajar con una línea, sino que usted puede trabajar con geometrías. Usted puede trabajar con geometría. Y todas las ondas que lleguen a los geófonos del lugar que sea, ¿cierto? Lo que hace es que usted al final lo que hace es triangular entre todos los geófonos que están interactuando, ¿cierto? Y usted empieza a ver qué es lo que está pasando debajo del terreno que está puesto, que está caracterizado por la geometría que usted haga. Y usted es capaz de ver la distribución de velocidades en el espacio formado por su geófono. Es súper bonito, ¿ya? Es sumamente bonito. Podríamos seguir avanzando, me parece que ya son las 1:05. Yo creo que podemos seguir con esto el día martes. No recuerdo a qué hora empezamos la clase, pero me recuerdo a él, que el ingreso de todos fue como a esta hora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros aquí principalmente, nuevamente, aparece B sub S como la principal variable a caracterizar, ¿ya? Eso es lo que vamos a buscar B sub S. Usted puede correlacionar con BS y BP, ¿cierto? Están correlacionados por teoría sísmica. Súper importante también. Ojalá puedan todos tomar, no sé si es parte de la malla o si será un electivo, ojalá puedan tomar todos al menos el curso básico de sismología. Es súper importante, ¿ya? Para todos los ingenieros civiles. Me parece que eso es lo que tendría para mostrar por hoy día. Lo que sigue es súper directo. Así que eso, no sé si habrán dudas, consultas respecto a lo que hemos estado conversando hoy día. Si las hay, estoy obviamente disponible para que nos quedemos conversando sobre ellas. En caso que no tengan dudas, me despido y nos vemos el día martes, ¿ya? Así que eso, muchas gracias y nos vemos prontamente. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Que estén muy bien. Chao, Chao, profe. chao.